Pues les continúo. En aquel entonces eran las vacas, eran otros animales, en verdad, que en aquel entonces estaban bien expuestos al lado del río y allí me iba a comunicar con ellos. Y les diré que fue una experiencia bien holística, una experiencia que hasta aún al sol de hoy llevo conmigo bien profunda. Experimenté con mis padres unas cosas bien bonitas también aquí. Con mi papá nunca olvido que saqué agua de la tierra y ver aquella hermosura fue algo espectacular. Ante todo, mi crianza fue bien hermosa. Mis padres son artísticos, ambos, me encanta la música y los venero por esa parte, ¿verdad? Y los honro siempre desde la distancia, porque la vida nos ha enseñado que pues, somos seres humanos que requerimos distancias y pues hay que aprender a dar distancia cuando es requerida y es necesaria por el beneficio no tan solo de los que uno ama, pero de uno mismo. Pero volviendo a ese tema de hablar con los animales y de encontrarte con la naturaleza y de tocar el agua fría del río y dejar que esa agua de las piedras sanen, ¿verdad?, tu sistema neurológico y alivien tu alma y los pájaros a tu alrededor con sus zumbidos puedan darte esa melodía, ¿verdad?, de crecimiento y entender que aún así en la soledad no estaba sola, realmente no estaba sola. Y tomó muchos años de yo poder comprender eso, de poder hacer paz con muchas cosas. Y viajé muchísimo, viajé muchísimo. De hecho, tengo 23 años en la banca, ¿verdad?, de experiencia en la banca. Y comencé como cajera y terminé como commercial lender in the business arena, ¿verdad? Comerciante, como lo digo en inglés, gerente de comercio, en una capacidad bastante amplia. Y estuve también en la banca privada en Nueva York, en el mismo casco de Nueva York, en un banco que ya es inexistente, Norfolk Bank and Private Bank. Y allí tuve muchas experiencias bien interesantes y con una capacidad de clientes de la alta jerarquía. Halle Berry, Christopher Wallace, que era Biggest Wall, ironía, llegó a Nueva York cuando lo acaban de matar y luego, un par de años después, estoy manejando las cuentas de su hijo y por consiguiente su esposa Faith Evans, y que manejaba, ¿verdad?, la cuenta de su hijo Christopher Wallace para aquel entonces. Y fue una época súper linda de mi vida, de verdad. Para ese tiempo era cuando yo tenía, ¿verdad?, este afán de ser cantante y sentía como que el universo me estaba llevando alrededor de muchas personas. De hecho, conocí muchos artistas y de hecho logré tocar música para un grupo que para mí lo llevo bien venerado en mi corazón, de un gran artista que muchos conocen, pero no voy a mencionar el nombre. Y tuve muchas experiencias bien lindas. Y lo digo porque, no para llenarme, ¿verdad?, la boca de palabras, sino porque cuando miré hacia atrás en el campo, al lado de las vacas, del río, no me daba cuenta que estaba creando lo que hoy yo le digo My Movie. Y siempre tuve ese deseo de regresar aquí a mi isla, Puerto Rico. Soy de San Juan, Puerto Rico. Aunque me considero una nómada, un gypsy, ¿verdad? He viajado por muchos lugares, Ohio, New York, muchos estados, y he conocido muchas culturas. Estando en Nueva York me expuso a muchas culturas. Fui gran amiga de un rey, el hijo de un rey, y esto suena un poco, pero sí, el hijo de un rey de África. Y también fue una experiencia sumamente brutal. Tuve amistades de Rusia, desde Rusia, Trinidad and Tobago, Jamaica, Australia, Egypt. Goodness, es que si sigo no termino. De verdad que mi círculo de amistades en aquel entonces, estando bastante joven, era de alrededor de todo el mundo, China, Japón, y yo pues puertorriqueña representaba a Puerto Rico en Nueva York. Llegué pues bastante diferente a como estoy hoy. Y pues fue muchas experiencias, le digo, muchas experiencias bien inexplicables, de verdad que tengo que decir que inexplicables. Y pues logré vivir diferentes escalas, diferentes escenarios de mi vida, o sea, en lo más profundo, lo más bajo, hasta lo más mediano, lo más alto, volver a lo más mediano y volver a lo más bajo y volver a... Y así he estado en
sube y baja, de experiencias con personas, de transitar y de aprender de muchas culturas. Y aquí es donde yo comienzo, ¿verdad? Este vínculo de aquí, de Puerto Rico, de comenzar a enseñar la belleza que yo me lleve de cada persona que yo conocí. Y si algo yo decía dentro de mí, wow, qué pena que en Puerto Rico no practiquemos eso. Y fui llenando esa mochila de tantos dolores, ¿verdad? Le fui vaciando todas esas penas, esos pensamientos, esas emociones, esas rabias, esas iras, esos recuerdos profundos que marcaron mi vida como un tatuaje. Marcaría la piel, pero yo diría es como sentir un tatuaje, siendo tatuado en el mismo core del hueso. O sea, así se ha sentido. Pero es gratificante porque todo te enseña a que estás vivo, a que tienes un propósito. Y aprender de todas esas culturas para mí fue la mejor educación que me dio la vida. Tengo que admitir que subí como la espuma en la banca. Hice mucho beneficio a muchas personas, eso sí lo puedo decir. En el transcurso de yo estar en la banca, me tropecé con muchas personas de mucha necesidad, de toda Latinoamérica. Eso fue otra, de todos los latinos. Te puedo hablar de toda Latinoamérica, no hubo ni un solo país de Latinoamérica que yo no me cruzara en Nueva York. Y ahí sentía un pedacito de familia entre tanto americanos. Cada vez que me topaba con un latino, sea de donde sea cual fuese el acento y que no nos entendiéramos, era como abrazar mi alma, era como darme un platito de comida caliente. Y pude entender en ese transcurso, que yo no era la única, que esa sonrisa que yo presentaba detrás de esos ojitos tristes y lagrimosos la llevaba uno y cada uno de estos latinos que se cruzaban. Peor aún, como puertorriqueña tengo que admitir que nosotros tenemos un privilegio enorme. Se me craquea la voz un poco y me disculpo. Porque aquellos que hemos vivido fuera de Puerto Rico hemos tenido que aprender de nuestros hermanos latinos, de lo duro que se les hace a ellos, ¿verdad? Poder viajar de su país y de escapar de muchas directrices de su propio gobierno. Aquí estamos nosotros, siendo libres y teniendo libre albedrío con un seguro social que se nos otorga al día de nacimiento. Y a veces no lo miramos de esa manera y lo tomamos por alto. Pero no es hasta que nosotros nos vamos de nuestro nido y de nuestro entorno familiar, que nos vamos a viajar, es que nos damos cuenta cuánta necesidad hay en la tierra globalmente. Y puedo hablar por mi raza latinoamericana, ¿verdad? Los de allá, los que yo pude encontrarme con ellos, que muchos de ellos viajaban de sus países por meses, con hambre, con sus familias, y muchos de ellos pues vieron a sus familias morir. Y a veces llegaban con una cantidad de dinero para echar hacia adelante un negocito que era un sueño que ellos tenían, no sabían ni cómo montarlo. Y la vida es tan linda que los llevaba donde mí. Y yo pues en mi conocimiento y mi curiosidad, porque soy una persona muy curiosa, me encanta la matemática, buscaba la manera de cómo en mi potencial y en mi poder en la banca poder ayudarlos. Y nunca olvido la primera familia que ayudé, latinoamericana. Para mí aquello fue, el cuerpo me tembló cuando el préstamo fue aprobado para el negocio. Me tardé como 2 horas en llamar al cliente porque la emoción fue tan grande para mí. Yo la viví, yo la sentí, porque tuve que pelear por ese préstamo con el departamento de underwriting. Los que están en banca saben que no es fácil pelear con underwriting. Y lo logré que lo aprobaran. Y cuando yo hice esa llamada para ese cliente, aquel día ese cliente llegó a mi sucursal, a una de mis sucursales, y yo fui a encontrarme con él, a darle la gran buena noticia.